Ya estamos aquí de regreso. ¿Cómo estás, Teresa Rodríguez de la Vega? Hola Julio, Arturo, un gusto. Gracias, Teresa. Arturo Bien. Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Teresa, un gusto verte por aquí. Bueno, pues ya, no hay plazo que no se cumpla. Llegamos al final de las campañas. Así es, ya estamos al final de las campañas. Ya está por ahí Daniela Barragán. Buenas tardes, Dani. Hola Julio, buenas tardes. Un saludo para ti, para toda tu audiencia. Y un abrazo a Arturo, a Teresa Rodríguez, encantada de verla. Y pues aquí andamos en el cierre de campañas por fin. Por fin. Arturo Cano, por fin dices, ¿qué no te gustó todo este trayecto de discursos espectaculares, promesas, audios? ¿No te gustó toda esta etapa de florecimiento democrático, Arturo Cano? Lo digo sobre todo por lo largo que fueron esas campañas, Julio, porque aunque la campaña formal haya durado solo unos meses, en realidad estamos en este proceso desde el año 2021, cuando el presidente López Obrador digamos que dio el banderazo de salida de la contienda interna de la 4T. Entonces ha sido un proceso larguísimo. El otro día que cerró campaña en el estado de Chiapas, Claudia Sheinbaum dijo una frase que me hizo pensar en la duración de las campañas. Dijo, en este casi un año que llevo de recorrer el país, ¿no? Claro, porque primero fue como eh, precandidata en esta contienda interna muy peculiar que hubo entre los aspirantes de Morena y sus aliados, y después ya la precampaña formal y la campaña. Entonces, pues ha habido una discusión permanente en el país, pero a ratos creo que ya hay cierto agotamiento de la ciudadanía respecto de los mensajes político-electorales. Bien, Arturo, gracias. Daniela, ¿cómo ves? ¿Qué es lo que te ha gustado, te ha hartado o te ha sublimado en este terreno de de lo relacionado con estas campañas que hoy llegan a su fin, Daniela? Sí, a mí sí me parece que es un ejercicio que fue novedoso, o sea, porque estuvimos atentos a un proceso, primero el de Morena, que fue inédito de cómo elegir al sucesor, que eso terminó empujando a la oposición para también inventarse una especie de procedimiento que al final, digo, quedó demostrado que hubo una decisión previo a todo que se hicieron, ustedes lo recordarán, una especie de mini INE que fijó las reglas para elegir al quien sería candidato presidencial, que iba a haber foros por México, para luego llegar a la votación, que ya fue la votación a la que nunca llegamos. Pero, o sea, digamos, por un lado creo que fue novedoso que las dos corrientes políticas principales pues se vieran obligadas a transparentar de alguna manera, por lo que comentaba del lado de Prián Redé, transparentar de alguna manera la elección de su candidato. Eso creo que podría ser algo positivo. Sin embargo, creo que fue demasiado y que es algo que no tenemos que dejar que se repita en nuestro papel de ciudadanos. O sea, porque estuvimos viendo que, por ejemplo, empieza Morena con todo este proceso y lo que tuvimos fue todo el derroche de dinero por parte de los candidatos, sobre todo de Adán Augusto López Hernández, seguido de Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, incluso el propio Monreal, que quedó pues en el suelo en la votación para la selección del coordinador nacional de la 4T, quedó en último lugar, incluso por debajo de un Manuel Velasco. Pero todos empezaron con el derroche de dinero, empezaron con los mítines, lo cual creo que sí es un tanto innecesario. Creo en la parte en la que tenían que inyectarle un asunto de demostrar que eran democráticos, de demostrar que el dedazo se había acabado, pero sí creo que dentro de 6 años no nos merecemos una elección que dure un año, sobre todo porque no solamente es el desgaste de la población, sino porque son campañas que cuestan mucho. Nuestras campañas aquí en México son muy costosas. En el caso, por ejemplo, que nos sirve para hablar de esto, el de Adán Augusto López Hernández, él salió a decir que no, que él iba a pagar la mitad de sus gastos, que no iba a ocupar el dinero de Morena, pero tapizó al país entero de sus espectaculares, y justo bajo ese argumento de que no,
de que él no iba a gastar el dinero del partido, pues también quedó un tanto en la opacidad, pues de dónde salió todo. Y pues si era necesario efectuar un gasto tan importante. Entonces, creo que sí, fue un buen ejercicio en resumidas cuentas, pero a mí honestamente no me gustaría que se repita, ¿no? Que las campañas empiecen, si me pongo un límite, por ejemplo, fue un día después de la elección del Estado de México, ya estábamos por completo casi metidos en esto. De verdad creo que me parece excesivo. Los partidos van a tener que eficientar esos procedimientos porque, o sea, fue mucho mítines, mucho desgaste también. Entonces, ojalá esto no se vuelva a repetir, ya que los políticos pues se ajusten a los periodos de campaña que son amplios y que ahí gasten el dinero solamente en ese momento y que no estemos que con las bardas de es Claudia, seguimos con Augusto, con Adán Augusto, o sea, no creo que fue muy innecesario todo eso, queda como anécdota, pero de verdad ojalá no se vuelva a repetir. Gracias, Daniela. Teresa Rodríguez de la Vega, lo bueno, lo malo, lo feo de las campañas que hoy llegan a su fin, ¿qué te hartó? ¿Qué te gustó? ¿Qué habría que conservar? ¿Qué habría que quitar? Pues recupero lo que dice Dani porque creo que uno de los mensajes más importantes de la 4T ha sido la idea esta de la austeridad, que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, ¿no? Y creo que a Morena le faltó llevar esto a su ética de comportamiento en las campañas. No puede haber pueblo pobre y campañas de dispendio como las vimos en el proceso interno y después en el despliegue de plásticos de espectaculares y de mensajes por todos lados, ¿no? Entonces creo que para adelante, creo que sí tenemos que lanzar este llamado ético a los partidos, a la autoridad electoral, de que se necesita regular el impacto económico y el impacto también ambiental, creo yo, de las campañas. Las toneladas de plástico que hoy empezarán a poblar los basureros, pues hablan por sí solitas. Y creo que lo peor, además de este tiempo ya muy largo, que nos deja a todos agotados, creo que en todas las campañas hay un proceso necesario de simplificación de los mensajes políticos porque estás buscando electores, ¿no? Entonces hay que trabajar en generar ideas cortas, en generar ideas que se replican con facilidad sin necesariamente entrar a las honduras de los proyectos distintos que están en juego. Y sin embargo, creo que en esta campaña, que es la primera vez que tenemos una campaña presidencial donde la derecha es oposición, es decir, un proceso electoral en donde la derecha no funciona para conservar el poder, sino que intenta regresar al poder, creo que eso impactó en el hecho de que tuvimos un peculiar nivel de empobrecimiento del debate público. Es decir, hoy como nunca tuvimos el exabrupto vuelto modo cotidiano en las mesas de análisis, el cinismo más descarado de un Castañeda llamando primero al go negative, ahora llamando ya a preparar el escenario de la impugnación. Es decir, me parece que entre el cinismo y la pobreza del debate público esta campaña se pintó solita, ¿no? Y me parece que se explica, siempre sucede, reitero, es una lógica normal de tiempos electorales, pero creo que ahora se enfatizó por una actuación de la derecha que dijo todo se vale, ¿no? Y ahorita todavía tenemos que ver en qué están dispuestos a pensar en este todo se vale, ¿no? Pero el todo se vale en términos de comunicar lo que sea, mentiras, mensajes cínicos, etcétera, pues creo que es con el saldo más negativo que yo me quedo. Bien, Teresa, gracias. Arturo Cano, arroz cocido ya, las encuestas de intención de voto todas señalan una amplia ventaja de Claudia Sheinbaum. Ya el arroz no es que se haya cocido, ya está cocido plenamente, Arturo. Antes de mi comentario, ya no sé ni cómo me veo porque estoy en el centro histórico. Llegué hace un ratito por acá. Les quería contar un poco de lo que vi para poder llegar aquí al centro. Sí. Si tuvimos hace unos días la marea rosa, pues ahora tenemos la marea guinda o el centro moreno, porque evidentemente la 4T está echando toda la carne al asador en este cierre de campaña. Desde una buena distancia, 2, 3 estaciones del metro ya están cerradas parcialmente las vialidades, todo el centro está cerrado y por todas las calles del centro histórico está arribando gente que se dirige hacia el Zócalo.
en la plancha del Zócalo, una cuarta parte la sigue ocupando el plantón de los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero ya se han empezado a colocar hasta el frente de lo que será el Presidium, las huestes de algunas organizaciones como la CATEM de Pedro Aces y el equipo Dragón de Rubalcaba, una adquisición más o menos reciente de la 4T, Adrián Rubalcaba. Si vemos esta elección, Julio, en términos eh, de lo que escuchamos en los programas de opinión de las televisoras, en los programas con mayor audiencia o potencia de los medios en que se transmiten, pues ya es un arroz no solamente cocido, sino que ya un poquito más se quema, porque ya en esos programas eh, llenos de comentaristas favorables a la oposición, ya no se habla del domingo, ya se está hablando del lunes. O sea, se está hablando de la judicialización o de cómo llevar esta elección a los tribunales. Están ofreciendo distintas alternativas, viendo de qué manera eh, cuestionan los resultados. Y yo lo que veo ahí no es una decisión propiamente ya de impugnar los resultados, pero sí al menos de tratar de empañarlos, de deslegitimar, como hemos dicho aquí en otras ocasiones, pues de ensuciar el triunfo de Claudia Sheinbaum, que nos indican todos los estudios de opinión, esos que ahora mandan al infierno, aunque en otras elecciones los tuvieron en el Olimpo, pues todos los estudios de opinión serios indican que la ventaja es irremontable. Bien, gracias por ese reporte, por esa visión panorámica de cronista y gracias, Arturo. Daniela, ¿cómo ves este tema? Pensar ya en el lunes, pero además con muchos comentarios ya, Jorge Castañeda diciendo vayan adelante y hay que impugnar y hay que anular, y varias voces en ese sentido. ¿Qué piensas de esa acumulación de voces que pareciera, como en el fútbol, tratar de ganar en la mesa lo que no ganaron en la cancha? ¿Qué opinas, Daniela? Sí, lo de Castañeda es muy interesante porque es como el asesor no oficial, ¿no? Siempre dice que él no está metido en los equipos, que él solamente da consejos, pero lo que él dice termina ocurriendo. Entonces, por eso este asunto de, por ejemplo, mencionaba que si la diferencia son la diferencia es de un dígito, menos de 10 puntos porcentuales, que la oposición sí o sí debe impugnar. Eso también, por ejemplo, nos lleva, que creo que es uno de los temas que íbamos a platicar hoy, que es, nos lleva más que a la elección presidencial, a hablar de la elección en la Ciudad de México, que es algo que pues ya también lo hemos platicado aquí, se les antoja demasiado porque le daría a la oposición la oportunidad de reorganizarse, de poder nutrirse de dinero, porque también están muy gastados. Eso es un factor que siempre hay que tener presente. Estos 6 años les han salido pues bastante costosos, y eso se nota, por ejemplo, en las campañas en redes sociales, porque ese hashtag de narcopresidente pues no se coloca para nada de a gratis. Entonces, sí está ese fantasma puesto, y además les conviene mucho empujar la conversación para eso. Incluso ya también veíamos a Xóchitl Gálvez empezando una especie de campaña a través de su cuenta de Twitter, poniendo una plataforma en la que la gente le tome fotos a la publicidad de Claudia Sheinbaum para intentar justificar un probable exceso en los gastos de campaña, aunque también eso nos lleva a casos del pasado, porque si hablamos de derroche en las campañas, el PRI lo hizo en 2012 y pues al final de cuentas tuvimos a Peña Nieto de presidente, no pasó absolutamente nada. Entonces, sí coincido con Arturo con esta parte en la que buscan empañar, buscan poner ese pero en la elección, porque si no están hablando de eso, tendrían que centrarse en las encuestas. Ojo que no sería Massive Caller, porque al menos en lo que coinciden la mayoría, y en esa la fotografía de la encuestadora Encol fue muy clara. De julio del 2023 al cierre de la elección, Xóchitl Gálvez simplemente subió un 3%. O sea, estamos hablando de que en un año
tuvo una campaña absolutamente estéril, o sea, sumar, si eres el segundo lugar, si eres la apuesta de los principales partidos, de los que han gobernado este país, pues, o sea, que no hayas logrado pasar un tope del 33%, te habla de una derrota gigantesca, de una incapacidad brutal por parte no solamente de la candidata, sino de quienes la rodean. O sea, de que no supieron entender que en México vender la idea de una mujer que viene desde abajo, que venció la pobreza, que por méritos propios estudió, o sea, ya no es suficiente para colocar un personaje, para vender un producto y que la gente lo compre. Entonces se quedaron simplemente en eso, se quedaron estacionados en captar a la gente que odia a López Obrador, no de ahorita, sino desde hace muchísimo tiempo, y solamente se concentraron en conservar eso, en su voto duro, pero no lograron hacer absolutamente nada más. Y ese es el tema que yo creo que quieren evitar, porque ¿de qué sirve que sean los principales intelectuales de este país, que sean las mentes más brillantes, según ellos, las mentes más apapachadas, si no lograron hacer una campaña presidencial? O sea, si no lograron poner enfrente de la gente un proyecto de nación. Entonces, conviene ahorita desviar la discusión a que la judicialización, a que el Obrador, a que esto, porque lo otro que les queda es una desastrosa derrota, y de la que es muy difícil que se puedan levantar con dignidad, y más bien van a recurrir a ese tipo de estrategias de empezar a decir que el presidente se metió demasiado, que lo de la inseguridad, cuestión que, entre paréntesis, hay puntos delicados en ese sentido, pero también estamos viendo una campaña en la que los temas se están exacerbando. Entonces, sí estamos ante un punto en el que es mejor sacar cualquier otra carta antes de admitir la incapacidad que tuvieron para esta elección presidencial. Bien, gracias, Daniela. Teresa, antes de pedirte tu opinión sobre este tema de los intentos ya cantados, ya anunciados de buscar anulación de las elecciones, déjame pasar con, mira, aquí como luego dicen, al internauta de nosotros lo que pida. Guadalupe Sánchez dice, oigan, porfa, estoy de vacas y no pude ver muy bien cuántas personas más o menos están en el Zócalo. Por favor, que alguien me diga. Así es que servicio inmediato. Guadalupe Sánchez, aquí está la visión de cómo está el Zócalo en este momento, según Webcams de México. Así está. Entonces no se quitó el campamento de la gente. No, por lo que vemos, no se quitó, no se replegó. Yo me quedé todavía con la idea de que iba a estar replegado hacia la Suprema Corte, pero pues parece que no. En fin, esa es la visión en estos momentos de cómo está la plancha de la Plaza de la Constitución. Bien, gracias, Sebastián. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué opinas de estos intentos anunciados y cantados de ir considerando la oposición la posibilidad de instaurar un proceso judicial para tratar de anular la elección? Primero, me parece una actitud vergonzosa, pensando que son las mismas voces que en el 2006 decían que las elecciones se ganaban por un voto y que se abrazaban al punto 56% de aquella vez, ¿no? Y entonces ahora están hablando de que si no sube a 2 dígitos la diferencia, o sea, de verdad, de punto 56 al balance en los 2 dígitos, es que es una desvergüenza y una falta de pudor muy impresionante, que ojalá le salga caro en términos de la construcción de su prestigio, y ojalá le salga caro a todos estos platos y mesas de analistas que han hecho, reitero, de la desvergüenza y el cinismo su modo de comunicar y de incidir en la política. Si nosotros nos ponemos a ver qué deben estar pensando ellos en la mesa de toma de decisiones del bloque opositor, me parece que la deben tener muy difícil, porque por un lado están ante lo que se presume será la peor votación en la historia de la derecha mexicana, la peor de la historia.
en términos de cuando hay rejuego electoral, ¿no? Cuando algo se juega en las elecciones. Si nos ponemos a comparar con el 2018, las últimas encuestas con las del 2018, pues en conjunto PRI y PAN en el 2018 habrían sacado con MEADE y con Anaya, habrían sacado un 39% de la votación. Es decir, Xóchitl Gálvez estaría más o menos 9 puntos porcentuales menor a lo que la derecha, no en coalición, representó en la votación en donde Morena llegó al poder. Y si le sumamos la abultadilla candidatura del Bronco, la derecha estaría, o la fuerza antiobradorista estaría arribando en la elección pasada al 46%. Esta vez van a estar muy por debajo con todo y el crecimiento muy importante del fenómeno Jorge Álvarez Maínez, junto con el partido que lo impulsa con Movimiento Ciudadano, cuya actuación en el futuro me parece que van a ser de las variables más interesantes de tener en cuenta, ¿no? Entonces, la derecha está ante el peor resultado de la historia y está intentando hacer una especie de control de daños del tamaño de la derrota. Ese control de daños, ¿cómo se hace? Una hipótesis tiene que ver con qué tanto van a estar dispuestos a hacer para reventar la elección federal. Creo que es poca la maniobra que tendrían, aun cuando la narrativa la vienen preparando ya desde hace tiempo. Fue de las primeras cosas que dijeron, que también es como muy lamentable que los defensores de la democracia, los que se visten de rosa y salen a marchar defendiendo al árbitro electoral, hayan estado anticipando la hipótesis de una judicialización y de un descarrilamiento del periodo postelectoral desde el inicio de la campaña. ¿Y por qué sucedió desde el inicio de la campaña? Pues porque si bien el fenómeno Xóchitl no creció más que muy poquito desde el año pasado, si nosotros vemos su comportamiento desde marzo que arrancan las campañas, de hecho bajó. El impacto del comportamiento y de la actuación de la candidata ya en periodo electoral fue negativo para la coalición. Los pifias, errores y despropósitos y desatinos, pues suman decenas, ¿no? Que si los chicles, que si las risotadas infantiles, que si las malas actuaciones en el debate, un conjunto, una serie de malas decisiones políticas, la peor de las cuales, pensando en el día que tenemos delante de los cierres de campaña, fue haber decidido anticipar su cierre de campaña para hacerlo coincidir con la marea rosa, porque no tenían otro modo de llenar el Zócalo. La hacen coincidir, pero deciden hacerla coincidir también con el debate, sabiendo que era muy probable que la actuación de su candidata en el foro del debate opacaría el Zócalo lleno, en donde habían apostado a hacer el acto masivo de campaña. Entonces, una cadena de malas decisiones que los debe tener haciendo control de daños. ¿Qué tanto van a descarrilar la elección federal? Está por verse, pero lo que sí está claro es que tienen todas las energías puestas, porque el único anestésico para el dolor histórico de esta derrota sería ganar la Ciudad de México, porque simbólicamente les da capacidad de recomposición, no solo numérica, no solo presupuestal, pero sobre todo simbólica, en términos de que siguen siendo un proyecto, los sellos tradicionales de la derecha mexicana siguen siendo un proyecto político plausible, viable. Si no ganan la Ciudad de México, como parece que no va a suceder, la derecha tradicional con los sellos PRI, PAN y ahora PRD está en problemas incluso de viabilidad histórica, pues, ¿no? Y eso estará por verse. Teresa, gracias. Arturo Cano, ¿cómo ver la Ciudad de México? Es el punto clave donde puede darse el intento de esta derecha de apaciguarse si es que hubiera un acercamiento de Taboada al triunfo. ¿Cómo lo ves? Morena y sus conflictos, sus broncas internas a veces, el riesgo de una instalación de la derecha en la Ciudad de México. ¿Qué opinas de ese escenario, Arturo? Tu micrófono, tu micrófono. A veces todo se centra, Julio, en la figura de los candidatos al cargo principal, en este caso a la jefatura de gobierno. Entonces nos pasamos discutiendo que si Santiago Taboada o Clara Brugada, y se olvida un poco lo importante que resulta la disputa calle a calle, casi puerta a puerta, que se da en las alcaldías. Es una batalla que suele ser encarnizada, especialmente en algunas demarcaciones, porque por el viejo argumento de que es el primer nivel de gobierno que tiene contacto con la población. Ha habido de parte de Morena un descuido en varias
alcaldías que está tratando de corregir en esta campaña, pero hay ya un reconocimiento anticipado de dirigentes de Morena con los que yo he podido conversar, de que hay algunas demarcaciones que son irrecuperables para el proyecto político. Sin embargo, pues en últimas Bueno, nos han... adelante, Arturo. Sí, Sí, las sí, encuestas últimas nos han mostrado que la ventaja eh, de Clara Brugada, aunque más reducida que la que tiene Claudia Sheinbaum, pues todavía le hace posible hablar de un triunfo aquí en la ciudad. Ahora, ese no es un fenómeno exclusivo de la Ciudad de México. Hay varias entidades donde Sheinbaum está arriba de los candidatos locales, porque los candidatos locales suelen pagar los costos del desempeño de los gobernadores, del desempeño de los presidentes municipales, y pues ahí podría darse una suerte de voto diferenciado. Desde el punto de vista simbólico, Teresa decía, sería casi el último tanque de oxígeno, ¿no? Para la oposición, pero también para Morena tiene una gran importancia la Ciudad de México, pues porque es, digamos, el lugar de nacimiento de la 4T, el lugar donde López Obrador se construyó como líder nacional a partir del intento de desafuero, y donde comenzamos a vivir toda esta historia que ahora va a tener un episodio particular, o uno de los episodios más importantes con la elección del domingo. bueno, pues Arturo, así van las cosas, vamos viendo. Daniela Barragán, ¿qué tanto crees que está en riesgo electoral la izquierda morena en la Ciudad de México? Y si consideraras que sí, te preguntaría, ¿por qué hemos llegado a un momento en el cual un personaje como Taboada, con todo lo que implica, puede estar en esa tesitura o en esa posibilidad de significar un riesgo para una izquierda electoral que se pensaría consolidada? Daniela. Ay, pues es una pregunta muy difícil esa, Julio, porque pues nos metemos al por qué los Tahuada jalan, ¿no? O sea, que no es como el único en la Ciudad de México, sino, por ejemplo, un perfil que se me hace muy similar sería el de Samuel García, ¿no? Estos jóvenes juniors que un tanto con esa actitud despreocupada, pues se meten a la política, que pegotean en la mesa y hablan fuerte, pues sí, intentando mostrar pues una especie de empoderamiento que en lo personal lo siento a veces un poco más como un machismo que tenemos más normalizado y no lo vemos como tal, pero o sea, son personajes que, digamos, no están como dentro de la estructura normal del político, son un tanto irreverentes y quizás por eso empiezan a impactar en un sector joven, en un sector del conservadurismo, que aparte, y eso es muy interesante también abordarlo, hay un sector de la gente que pues simplemente no ve en su horizonte la posibilidad de darle el voto a una mujer. Entonces, cuando ven a un perfil como estos, los Tahuada, los Samuel García, pues depositan en esos personajes la confianza, aunque sean hombres que simplemente están actuando con esta especie de una personalidad poderosa que abarca y deslumbra todo, pero que simplemente se queda en eso, ¿no? O sea, y no hay como una propuesta más allá. A mí me impresiona, por ejemplo, que Taboada sí haya crecido tanto cuando uno apenas se mete a conocer el grupo político al que representa, y es un grupo político de machos, ¿no? El de Jorge Romero Herrera, el del PAN de la Ciudad de México, que de verdad da para una historia de terror, lo que ocurre en ese partido y en específico aquí en la Ciudad de México. Sí, pero sí, están muy empoderados, eso sí, no me queda duda alguna, y eso también genera esa no sé, esa idea de que están cerca del poder, porque si nos regresamos a las encuestas, las confiables, Clara Brugada todavía guarda una distancia muy considerable, o sea,
Digo, ahorita lo que mencionaba Tere de ese 0.56% que creo que nos dejó traumados de por vida a muchos, o sea, de acuerdo con las encuestas, Clara Brugada al menos sí saca unos 10 puntos de ventaja sobre Santiago Taboada. Entonces, Morena tiene que ser muy cauto con eso, de saber defender el triunfo, y creo que ya lo lograron con el hecho de garantizar que va a haber representantes en todas las casillas, algo que la oposición no logró hacer. Entonces van a tener que ser muy cautos, van a tener que estar muy concentrados, porque pues ya hemos hablado de esta parte de lo que representaría que una victoria de Claudia Sheinbaum, pero el que les quiten la Ciudad de México, o sea, sería algo que empañaría por completo la victoria del domingo, y que también impactaría en el gran bastión que es la Ciudad de México para la izquierda, ¿no? Para el proyecto de López Obradorismo. Entonces, eso es importante, pero sí tiene que haber mucha cautela por parte de Morena. Digo, también ya está haciendo esa tarea que a muchos no nos gusta, que es la de estar pues sentando y uniendo a los grupos que concentran poder en la Ciudad de México. Por ejemplo, el hecho de que la Cuauhtémoc se la hayan entregado a la hija de Ricardo Monreal, y que apenas Ricardo Monreal ya se tomó una foto con René Bejarano, que son dos políticos de la izquierda que controlan ciertos núcleos de aquí de la Ciudad de México. Entonces, están haciendo el trabajo arriba, a nivel casilla, a nivel defensa del voto. También están haciendo el trabajo, que insisto, a muchos no nos gusta, de movilizar esos sectores pues, que obedecen y que activan en cada elección, como podría ser el caso de los comerciantes, que cuando estuvo Sandra Cuevas, Monreal se los puso a su disposición, y luego Sandra Cuevas se los ponía a su disposición. Por ejemplo, cuando Monreal estuvo jugando a que quería ser el candidato presidencial, hacía sus eventos, la mayoría los hizo en la Cuauhtémoc, entonces ahí van todos los comerciantes a llenarle sus eventos. Eso está documentado, tampoco es un secreto a voces. Entonces, creo que pues al menos la izquierda está movilizada, y creo que también es un tanto de intentar dar la imagen, dar la idea de que la derecha está a 0.56% de ganarle a Clara Brugada, pero creo que al menos en esta elección todavía le alcanza a ganar Clara, que va a tener que hacer un trabajo muy, muy importante para que esa brecha que ya existe, o sea, de que sí ha crecido cierto conservadurismo en la Ciudad de México, no crezca más, o que esté ahí, pero que no ponga en vilo los proyectos políticos de Morena. Bien, gracias, Daniela. Teresa Rodríguez de la Vega, la Ciudad de México, reto, continuidad, confirmación, momento de crítica y autocrítica, ¿qué hacer frente al acoso y el amago de la derecha y la ultraderecha? Tere. Creo que el acoso es más discursivo que otra cosa. O sea, me parece que están tomando a la Ciudad de México como su bastión para instalar la narrativa de el repunte de la campaña opositora, y además me parece que han intentado que Taboada jale un poco la debacle electoral que es Xochitl Gálvez, ¿no? Es decir, que en la Ciudad de México recuperen un poco de votación que les ayude como a sobrevivir con más fuerza en los congresos y en el poder legislativo. Entonces, yo sinceramente no creo que se le vaya a dar la vuelta. La mayoría de las encuestas rondan los 2 dígitos, aun cuando sí ha habido algunas que bajan, aun cuando ha habido varias casas encuestadoras que sí anticipan que puede haber una subestimación de ciertas zonas de la ciudad muy acomodadas de la votación, porque no hay mucha recepción de los encuestadores en esos domicilios, y sin embargo, pues numéricamente, pues las grandes concentraciones poblacionales no están ahí, entonces no parecería poder afectar en la previsión o en la capacidad de exactitud en la previsión de las encuestas. Creo que de todos modos el que no se conserven los 2 dígitos y la amplia ventaja que tiene en el plano nacional Claudia Sheinbaum, que no la conservemos en la Ciudad de México, me parece que ya es algo sobre lo cual vale la pena reflexionar. No solo porque un claroscuro de este desplazamiento del sentido común en el país hacia la izquierda que ha protagonizado estos tiempos de la 4T, también un poco se balancea tristemente con esta especie de sentido común clase mediero misógino
que no ha podido procesar el liderazgo de una Clara Brugada, ¿no? Y creo que la izquierda tiene mucho que aprender al respecto. Creo que tenemos mucho que aprender, que una cuenta pendiente tiene que ver con batallar con este sentido común clase mediero misógino, que no ve en una mujer que reivindica su ser mujer, que trabaja desde las periferias, un valor político que debería, al contrario, abultar y fortalecer el espíritu de izquierda de la ciudad. No creo que les dé para ganar la elección, pero sí les puede dar para judicializarla, ¿no? Y me parece que eso es un riesgo que tenemos que tener en mente y que han estado anticipando tanto en las mesas de análisis y en los propios discursos de los candidatos que podrían intentarlo, ¿no? Entonces me parece que en la Ciudad de México se juegan cosas importantes, no solo por la batalla que en ella está librando la oposición para rescatar un poquito de la derrota electoral, sino sobre todo porque en esos proyectos políticos están claramente pintados las dos vocaciones que están puestas en el debate electoral, ¿no? Una vocación de recentrar al Estado como constructor y motor de bienestar y la idea de que el gobierno es facilitar los negocios de las corporaciones, sobre todo en nuestra ciudad, de las corporaciones de la economía inmobiliaria. Entonces, bueno, sí se juega mucho acá. Bien, Teresa, gracias. Antes de seguir con otros temas, permítanme presentar este pequeño videíto de lo que han logrado enviar nuestros compañeros que están allá en la plancha de la Plaza de la Constitución, que era mucho el material que pensábamos que podríamos tener, pero el problema del internet es complicadísimo. Vamos, son 2 minutitos nada más, por favor. Hola, estimada comunidad astillero, nos encontramos ahorita en este momento en el Zócalo capitalino, donde se va a llevar a cabo el cierre de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de Morena para la presidencia de México. Estamos aquí, mi compañero Isaac Rosales, Juan José Rodríguez en cámara. Hay que mejorar. No, igual y si ahorita lo podemos rehacer, lo rehacemos de todos, en el tercero estoy segura que nos va a salir bien. Petroleros con Claudia. Hay que mejorar. No, igual y si ahorita lo podemos rehacer, lo rehacemos de todos, en el tercero estoy segura que nos va a salir bien. Petroleros con Claudia. Hay que mejorar. No, igual y si ahorita lo podemos rehacer, lo rehacemos de todos, en el tercero estoy segura que nos va a salir bien. Petroleros con Claudia. Oigan, pues queremos saber cuál fue el principal motivo que los trajo aquí hoy. Pues mira, es un movimiento en el que la diversidad cabe, pero de manera real, no de ficción, no de simulación, porque a veces nos utilizaban en otros lugares y nos hacían ir a sus eventos nada más en campaña. La diversidad hoy está presente con la doctora Claudia porque es un proyecto verdaderamente incluyente. Entonces ustedes vienen organizados por cuenta propia, con ningún contingente. Mira, somos de diferentes partes del país. Yo soy de Veracruz, hay compañeros de Campeche, compañeros de Hidalgo. O sea, venimos de diferentes partes porque confiamos en el movimiento, somos parte del movimiento, lo construimos y vamos a seguir apoyándolo porque para que se sigan fomentando los derechos, se elimine la discriminación para la diversidad y para todos los grupos de vulnerabilidad. ¿Qué propuestas son las que más les atraen de Claudia Sheinbaum? Bueno, cabe destacar que dentro de nuestro movimiento, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, existe una Secretaría de Diversidad Nacional a cargo de la maestra Almendra Negrete, y pues eso es un gran precedente, porque antes no teníamos ni siquiera, no éramos ni visibilizadas, éramos ni siquiera escuchadas. Entonces ahorita, gracias a estos avances, también contamos con una estrategia de diversidad nacional que está a lo largo y ancho de todo el país, la cual va de la mano de la agenda de la doctora Claudia Sheinbaum, y creemos firmemente que este es el proyecto en el cual cabemos todas las personas, porque nadie se puede quedar atrás y nadie se puede quedar fuera. ¿Algunas palabras que quieran agregar?
Pues que verdaderamente el Movimiento de Regeneración Nacional es el único incluyente, y se los digo como una mujer joven, abiertamente lesbiana e indígena. Aquí cabemos todas, todos y todos. Estamos del lado correcto de la historia y vamos a ganar este 2 de junio. Tenemos que ganar porque juntas vamos a hacer la diferencia. ¿Esperan una victoria arrolladora este 2 de junio de Claudia? ¿Perdón? ¿Una victoria arrolladora para este? Por supuesto, contundente, total. Esto ya nadie lo detiene. Aquí el 2 de junio todo Morena, gobernadores, diputados, senadores, presidentes de la República, jefe de gobierno, vamos a ganar este 2 de junio, sí o sí, porque todas, todos y todos vamos a salir a votar. La ciudad está con ella porque ella siempre ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues esto es lo que han logrado enviar nuestros compañeros. Desde luego tienen mucho más material, pero no se puede por el problema del internet. Arturo Cano, tocan los compañeros que acaban de ser entrevistados el tema de votar por todo, ya nada lo detiene, presidencia, senadores, diputados. Plan C, Arturo Cano. ¿Se alcanzará el plan C? Hoy, por ejemplo, la encuesta de intención de voto de Reforma habla del avance de Claudia Sheinbaum, indudable, pero sí establece que según esos cálculos no alcanzaría la mayoría calificada Morena y sus aliados. ¿Qué opinas de este tema, Arturo? Por un lado están los votos, Julio, y por otro lado está también la legislación electoral que pone otra serie de candados y techos a la fuerza mayoritaria. Por eso yo creo que la disputa de Movimiento Ciudadano ha sido sobre todo por desbancar al PRI como partido, le llamábamos antes bisagra, ¿no? O como la fuerza política que, siendo minoritaria, que teniendo unos cuantos diputados o unos cuantos senadores, se convierta en una fuerza muy apreciada porque le permita alcanzar al bloque mayoritario la mayoría requerida para realizar reformas a la Constitución. Yo creo que la consigna del Plan C ha sido sobre todo eso, una consigna de tiempos electorales que apela a la conciencia, al ánimo de los electores para culminarlos a votar por una sola opción. Ya en el terreno del realismo político, de parte de la 4T, de parte de la presidenta que resulte electa de este proceso, pues tendrá que haber un ejercicio, como siempre, de política, de acuerdos, de construcción de consensos. Bueno, lo normal en una democracia, o lo que deberíamos haber tenido siempre, y en lo que ahora se está avanzando con mayor firmeza, a mi parecer, porque pues muchas veces se habló durante los sexenios del PAN o con Peña Nieto de la mayoría democrática, del consenso, en fin, pero pues era un lineazo o era en el contraejemplo la parálisis legislativa como la que se vivió bajo Fox y Calderón ante la falta de mayoría. A esos dos presidentes le hicieron servicios connotados priistas como Emilio Gamboa y Manuel Beltrones para que lograran construir mayorías en el Congreso y aprobar sus proyectos o las reformas que les importaban a cada uno de ellos. Bien, gracias, Arturo. Sobre este tema, Daniela Barragán, ¿cómo ves la consecución o no del famoso Plan C? ¿Mayoría relativa, mayoría calificada? ¿Qué opinas, Daniela? Pues yo pondría sobre la mesa algunas dudas, ¿no? Que me genera el hecho, por ejemplo, de las alianzas, porque para el tema del Plan C se requiere que, por ejemplo, el Verde esté muy, muy activo y muy convencido de los temas, ¿no? Tenemos lo que pasó, por ejemplo, cuando Morena estaba con lo de la reforma de la Guardia Nacional, y ahí al PRI de Alejandro Moreno se le olvidó la huelga legislativa que tenían con el PRI y con el PAN y con el PRD, y se puso a negociar con Morena. Estaba ahí en ese momento el tema del desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, cuestión que pues quedó por completo enterrada, ¿no? A pesar de todo lo que hemos publicado de este personaje. Entonces,
mencionaba lo del verde porque va a llegar muy bien, con muy buena cantidad de votos. Creo que va a ser la alianza con Morena el gran éxito que no tuvo, por ejemplo, cuando estuvo de aliado con el PRI, con el PAN en su momento. Así que, pues, o sea, vamos a tener que contar con un verde que no traicione, ¿no? Que no vea por sus propios intereses. Entonces, ese creo que va a ser el primer reto, porque la gente está plano decidida a aplicar el plan C y en esa decisión ya contemplan incluso también la votación por el verde. Entonces, ahí contar con que el verde no va a traicionar y eso de por sí ya suena un tanto complicado. Y el otro punto que pondría también sobre la mesa es el factor movimiento ciudadano, que aunque Maynes el lunes ya estaba pues dando una información un tanto equivocada de poner esta encuesta de Reforma que era solamente de Jalisco y que él ya la está, sin especificarlo, la publica acompañado de un muy buenos días, porque esa encuesta lo ponía a él en un segundo lugar. Ya después sale la encuesta de Reforma donde no, o sea, se queda con sus 10 puntos porcentuales, sí, muy alejado del segundo lugar, pero lo que sí va a lograr con esta campaña que tuvieron, con todo lo que le podamos criticar, ¿no? Que fue una campaña pues por completo hueca, que es una campaña que parece más de refresco de naranja que de política, que tuvo esa estrategia de pues ir a las universidades, sentirse más cerca de los jóvenes, pero le va a dar una buena cantidad de votos a Movimiento Ciudadano, que también aquí va a ser muy interesante ver de qué lado van a jugar, porque aunque se dicen enemigos de la vieja política, en todo este periodo en las cámaras, pues le fue muy bien en alianza con el PAN y con el PRI, o sea, aunque ahorita ya estén muy separados, funcionaron muy bien en su momento juntos, porque ahí sí encontraban muchas coincidencias. Entonces también va a ser interesante si es que se concreta esto que ya muchos están diciendo, de que en un escenario quizás MC pueda superar en votos al PRI. Entonces eso también sería muy interesante. Digo, no lo vamos a saber ya hasta la próxima semana en que ya tengamos la votación, pero creo que sí son dos elementos importantes. Lo que vaya a pasar con Movimiento Ciudadano, lo que pase con ya esa bancada que de por sí ya era muy pequeña, que es la del PRD, lo que pase con el PRI, con cómo es que pueda llegar a la Cámara, y también que le salga bien esa alianza Morena con el Verde, que por cierto ya está empezando a mandar una cantidad bárbara de mensajes a los celulares de vota por Claudia Sheinbaum y García Harfuch. Entonces ya sabemos que cuando es veda, el verde se activa. Sí, es marca de la casa. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿qué opinas de esta pretensión de alcanzar el plan C? Si crees que puede llegar, y luego dentro de la propia izquierda electoral hay quienes dicen pues que se necesita también que haya contrapesos y rejuego interno en el poder legislativo para que no tengan vía libre las posturas de Morena cuando están impulsadas por ánimos grupales o no compartibles. ¿Qué opinas, Teresa? Pues me parece que la gran derrota de Morena en esta elección va a ser haber puesto el plan C como horizonte, porque a eso no van a llegar, ¿no? Y tal vez si no lo hubieran puesto no sonaría derrota, ¿no? Creo que fue un error desde el principio, pensaron que iban a poder crecer mucho durante la campaña electoral, y el crecimiento de Claudia Sheinbaum, también hay que decirlo, no ha sido, más bien se ha mantenido, ¿no? Ha sido una candidata que logró navegar su ventaja y más o menos tenerla en el mismo nivel que cuando empezaron las campañas. El plan C no va a ocurrir, no van a obtener una mayoría calificada. Ahora bien, me parece que ¿para qué se quería el plan C? Se supone que para las reformas estructurales, ¿no? Para reformas estructurales que en gran parte de su agenda buscan revertir la cadena de reformas estructurales de la era neoliberal.
Entonces, ¿qué es lo que yo veo en adelante en la gestión ya de los poderes legislativos como queden constituidos? Efectivamente, el dato va a ser Movimiento Ciudadano, qué tan engrosada queda la bancada de Movimiento Ciudadano, qué tanto Movimiento Ciudadano sustituye al PRI como esta bancada bisagra con la que habrá necesidad de negociar. Y ahí creo que Movimiento Ciudadano es una fuerza política que va a diferenciar mucho su actuación en el Congreso, ¿no? Tiene algunas políticas en las que creo que va a poder avalar algunas medidas con Morena, y creo que en temas cruciales, me imagino por lo menos 3, va a alinearse con el bloque contrario. En el tema de la militarización, aun cuando la derecha es igual o más militarista que lo que ha sido la 4T, tienen esa vocación endémicamente, son los que militarizaron el país, pero la no militarización o la antimilitarización ha sido una bandera que han cínica e hipócritamente hecho suya, y mientras sean oposición lo seguirán haciendo. Me refiero a los partidos PAN y PRD, ¿no? Lo seguirán haciendo y creo que en eso Movimiento Ciudadano se alineará con ellos. Movimiento Ciudadano se va a alinear con el bloque opositor en lo que tiene que ver con las reformas prohibicionistas del consumo de estupefacientes, porque en eso Movimiento Ciudadano me parece tiene como la propuesta más progresista, y también se van a alinear en contra pues en lo que toca a medidas económicas que centran al Estado como motor de bienestar, porque si bien Movimiento Ciudadano tiene un programa muy progresista en algunos temas, en los asuntos del lugar del Estado respecto al mercado son un partido francamente neoliberal, de progresismo neoliberal, ¿no? Entonces creo que el plan C no va a suceder, pero lo que sí es que en las reformas estructurales o las reformas constitucionales puntuales, MC puede ser una bancada en la que se intente construir bloques mayoritarios que avancen algunas de las reformas, y ya en algunos meses estaremos más o menos sabiendo qué va ese rejuego en el poder legislativo, ¿no? Bien, Teresa, gracias. Son las 2 de la tarde con 51 minutos, 2 de la tarde con 51 minutos. Por ahí le voy a pedir a Sebastián que nos ponga la imagen del Zócalo de la Plaza de la Constitución, 20 segunditos nada más para ver cómo está en este momento, para tener una visión de lo que está sucediendo ahí. Ahí va 1, 2, 3, entre la imagen. Bueno, pues ahí se va llenando ya se ve más completito, más repleto. No sé si habrá algún tipo de incidentes, pareciera que todo está muy tranquilo, ya iremos viendo. Bueno, está bien con eso, gracias. Y pues nos queda la parte final, postrecito de 2, 3 minutos cada cual sobre el tópico que desee abordar. Arturo Cano, por favor, postrecito. Pues viendo esa imagen de Descongélate, Arturo Cano. Vamos a hacer aquí un conjuro tomados de la mano para decir, regresa Arturo Cano. Ya, de nuevo, ahí estás, adelante. Perdón, con los problemas de conexión desde aquí, desde el centro histórico. Bueno, decía yo que lo primero que nos recuerdan esas carpas ahí en el Zócalo es que la derecha miente cuando dice que la CENTE es un instrumento de Morena y un aliado incondicional, y los porros de López Obrador, bla, bla, bla. Hay una serie de demandas bien fundadas de parte de los dice su consigna, con la idea de que gobierne quien gobierne, la educación y los derechos se defienden. Por otro lado, esas carpas ahí en Zócalo nos recuerdan también la pluralidad del país, y van en sentido contrario de esa idea de que todo lo que haga la 4T es correcto, está bien, que no hay cosas que corregir en el camino. Hay muchas, los problemas del país son muy variados y muy grandes, y requieren de que, a pesar de los avances conseguidos en estos años, pues se siga avanzando, siga profundizando en muchas otras cosas, especialmente en esa agenda que nos recuerdan los maestros en plantón aquí en el Zócalo, la agenda social, la agenda educativa. Algunas áreas de esa agenda fueron olvidadas durante este gobierno, o no atendidas con suficiencia, y yo creo que ver ahí las carpas con el meeting de Claudia Sheinbaum, pues es un buen
signo de la salud democrática. Bien, gracias Arturo Cano. Nos vemos en la noche a ver si alcanzas a hacer algún comentario en el especial que vamos a tener. Vamos a estar esperándote ansiosos, Arturo. Vamos a ver cómo nos va aquí a la salida. A la entrada y a la salida, pero bueno, tendrás chance de bailar con Los Ángeles Azules, es lo importante, Arturo Cano. Gracias. Daniela Barragán, Daniela, por favor, postrecito, lo que quieras agregar. Sí, pues ya ven que ya a veces ven con la autopromoción y ahorita que estaba hablando de Alejandro Moreno Cárdenas, quería invitarlos a que puedan leer un reportaje que publiqué hace unos días sobre cómo ya confirmamos que estos contratos millonarios que Alejandro Moreno Cárdenas a través del PRI ha estado dando por cursos en línea, por talleres para la formación política de militantes, pues en realidad es parte de un negocio del que se quedan con millones de pesos. Desde hace 2 años ya veníamos documentando cómo apenas Alejandro Moreno Cárdenas llegó a la presidencia del PRI y empezó a contratar cientos de cursos en línea. Los hacía a través de las escuelas de cuadros, por ejemplo, el Instituto Jesús Reyes Heroles, la Fundación Colosio, y pues ahora la diputada Montserrat Arcos pues nos compartió la información de cómo le ofrecieron a ella pues simular el dar estos cursos en línea para el organismo de mujeres priistas, pero ya el mecanismo es darle al proveedor, que es el Instituto de Investigación, Análisis y Formación Política, que es muy cercano al PRI y al PRI de Alejandro Moreno Cárdenas, y este instituto les garantiza regresarles la mitad del dinero. Entonces, el punto aquí es que los partidos por ley tienen que gastar el 3% al año para la formación política de mujeres. En el PRI eran cerca de 31 millones de pesos, y esto es justo lo que se está llevando Alejandro Moreno Cárdenas, que pues es un personaje que no solamente es misógino con las mujeres, sino que además está robando el dinero de las mujeres. Entonces, ojalá puedan pasar a leer ese reportaje de una más de Alejandro Moreno Cárdenas. Muy bien, Daniela, gracias, estaremos atentos. Teresa Rodríguez de la Vega, te toca cerrar con un postrecito, por favor. Voy a plantear 2 postrecitos, pero rápidamente. Sí. El primero es que se me pasaba en el balance de la Ciudad de México decir que me parece que el que hoy Los Ángeles Azules estén en el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum también es un guiño político, no solo en términos de lo que atrae, sino que pues de Iztapalapa para el mundo. Me parece que tiene un mensaje político detrás en términos de la elección de la Ciudad de México. Después de eso, un breve comentario respecto a entender el voto como ejercicio político, ¿no? Hoy en día en redes sociales vemos un intenso debate que tiene que ver con, por un lado, quien piensa, yo soy de ellas, que hay que ejercer el voto apostando por la izquierda en lo que se dirime en el marco de las elecciones, y esto es, pues, votando por Morena, aún con plena conciencia, y ahí están las carpas de los maestros que nos los dicen, que a la izquierda de Morena hay un chorro de causas que es importante seguir sosteniendo, seguir apoyando y seguir avalando. Por otro lado, quienes dicen que es importante favorecer los contrapesos y que entonces apelan, por ejemplo, a la posibilidad de un voto diferenciado, casi siempre, si no es que siempre, votando por algunos escaños del Legislativo para Movimiento Ciudadano. Me parece que son propuestas de ejercicio crítico del voto que no hay que tratarlas con condescendencia, y sin embargo me parece que si la inquietud es jalar a Morena hacia la izquierda, pues votando para la derecha no veo, me parece antiintuitivo pensarlo. Por lo demás, yo sí soy una convencida de que los contrapesos no son un valor democrático en sí mismos, y mucho menos en el momento en el que el poder de la 4T o el gobierno de la 4T es en sí mismo un contrapeso del poder judicial, del poder económico y de muchos más poderes fácticos, ¿no? Entonces, es una invitación al ejercicio crítico del voto, pero me parece que tiene un sesgo importante de no saber ver que los contrapesos no son valiosos en sí mismos cuando apoyan la agenda de la derecha, ¿no? Y por último, un último ejercicio que me parece emblemático de este país roto y dolido, que le dice a la política institucional: hay mucho dolor que no cabe en las urnas, que es la convocatoria de algunos compañeros y compañeras de que se anule el voto votando por un desaparecido. Eso es muy distinto
a la idea de los contrapesos. ¿Por qué? Porque es hacer del ejercicio de anular el voto un acto simbólico de respaldo y de poner en el centro de la agenda justo esas agendas que se utilizan por parte de la derecha en el rejuego electoral o que se invisibilizan por parte del proyecto gobernante, ¿no? Entonces ahí tenemos los tres grandes ejemplos de cómo se nos está invitando a votar y me parece que hay que discutirlos pues en su justa dimensión. Hasta ahí mi postrecito. Muy bien, muchas gracias. Gracias a los tres por esta espléndida oportunidad de platicar con ustedes, compartir puntos de vista. Arturo Cano, nos vemos. Que te vaya muy bien ahí en el Zócalo, que no te vayan a Ya apachurrar. empezaron los cohetes aquí en el centro, además de todo el barullo habitual, pues ya se imaginarán el murmullo de los participantes en el meeting que siguen llegando y también unos cohetones que ya empezaban a lanzar por aquí. Nos estamos viendo. Gracias a todos. A ti. Daniela, gracias, muchas gracias, buenas tardes. No, a ti como siempre, Julio, muchas gracias. Un gusto haber escuchado al maestro Arturo, a la maestra Teresa, como siempre. Y nos vemos la próxima semana ya con presidenta, seguro. Así es, así es. Teresa, gracias por todo. Nos vemos pronto. Teresa Rodríguez de Nos vemos el día después de mañana. Un gustazo, Arturo, Gracias. Daniela, Julio. Hasta luego.